nombre, amado Dios. Venimos ante ti esta tarde, Dios, exaltando tu nombre, Padre. Levantando tu nombre en alto, Señor. Dándote toda la gloria, Padre. Señor, venimos humildemente ante ti, Señor, pidiendo perdón si te hemos ofendido, Padre. Sabemos que hemos pecado contra ti, ya sea de hecho, con los pensamientos o de palabra, como fuere, Señor. Te pedimos perdón. Nos acercamos a ti, Señor, al trono de la gracia, por medio de Cristo, mi amado. Señor, queremos oír lo que el cielo quiere hablar esta tarde. Queremos tener un corazón dispuesto. Queremos que abras nuestro entendimiento, Señor. Recibirlo, Señor, por medio de tu espíritu, Señor, de nuestro espíritu. Que se hagan uno, Señor. Te lo rogamos, Padre, y damos gracias. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de estar conectados, Señor, para escuchar tu voz. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos a cada hermano, Padre, y te damos toda la gloria a ti, Señor. Precioso Jesús, no hay otro como tú, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Amén. Dimos amén. Quiero iniciar con un texto bastante conocido. Está en Efesios capítulo 5, en el versículo 18, donde nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Y allí pues ya comienza a hablar pues ya además el tema de familia. Algo que por mucho tiempo el Señor ha venido hablándonos con respecto al diseño, cuál es el propósito eterno de Dios y cuál es la vida que la iglesia debe experimentar. Dios nos ha estado pues direccionando a través del Sermón del Monte, en los devocionales hemos estado revisando Romanos, y sin lugar a dudas ha sido una experiencia maravillosa. Pero sin lugar a dudas tenemos una certeza, una convicción que Dios ha sido bueno. Ahora, muchas veces pensamos qué es lo que realmente Dios está pidiendo de nosotros. Y vamos a ver tres temas de gran importancia que en la Biblia nos enseña. Y acerca del mover de Dios. Y estos temas van a redireccionarnos, van a reafirmar muchas cosas. Y en las Escrituras este tema el Señor le asigna gran importancia. Ahora, ¿cuál es el primer tema? Es lo primero que el Señor quiere hablarnos. El primer tema es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios
El segundo tema es su propósito máximo. ¿Cuál es el procedimiento que Dios emplea para realizar su propósito eterno? Eso es importante que podamos tenerlo en cuenta. O sea, cómo es la manera, cómo es el diseño. Y el tercer tema que abordaremos es cómo Dios aplica en nosotros aquello que Él ha hecho, aquello que que Dios ha logrado. Entonces, el primer paso es el propósito, el qué. En la eternidad pasada, Dios deseó un cuerpo viviente y corporativo para expresarse plenamente. En pocas palabras, vemos que Dios necesitaba de un cuerpo para poder gobernar, para poder establecer su señorío, su dominio y para poder el Señor expresarse allí a plenitud. El segundo paso es cómo lo hizo. Entonces vemos el proceso de encarnación cuando Dios se hizo carne, la muerte allí en la cruz y la resurrección. Esa es la manera como Dios se introduce en la humanidad. El cómo. Y la aplicación, el ahora, cómo se hace, es la experiencia diaria de este logro histórico. En el ser humano. Entonces, es muy importante que Cristo, y a la luz de este versículo, debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? O sea, porque uno le pregunta a la gente, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Y muchos no tienen idea, ni idea de lo que les están diciendo. Ahora, cuáles son los pasos, cuál es el diseño, cuál es el procedimiento que Dios emplea para realizar ese propósito? Ahora, una vez que hemos comprendido que Dios, en conformidad con el deseo de su corazón, se ha fijado un propósito, entonces debemos investigar, inquirir en el Espíritu cómo Él lleva a cabo este propósito. Y es mirar cómo Dios aplica en nosotros aquello que Él ha logrado. Así pues, primero, consideraremos el propósito eterno de Dios, luego examinaremos cómo se aplica en nosotros dicha realización. Toda la Biblia revela que Dios determinó personas por vivir y algo que nos habla allí del Dios triuno. El propósito, escúchese, un cuerpo viviente y corporativo por medio del cual Él pueda expresarse como el Dios triuno. Así, Dios el Padre, en Dios el Hijo, como Dios el Espíritu. Entonces será expresado y manifestado por medio de esta entidad corporativa, este cuerpo compuesto por seres humanos. Entonces, ¿cuál es ese cuerpo? Sin lugar a dudas, es la iglesia. Ese cuerpo es la iglesia.
Ahora, cuando nosotros miremos y poder entender los misterios de Dios, Dios es infinito, Dios es ilimitado, pero el Señor anhela expresarse y manifestarse. Con este fin Dios creó al hombre. Dios culminó su obra creadora con la creación del hombre. La creación del hombre, perdonen la redundancia. Una vez que Dios tuvo todo listo, creó al hombre. Esto revela que el hombre es el autoridad divina con el fin que la ejerciera sobre toda la creación. Eso lo encontramos allí en Génesis capítulo 1, en el versículo a expresar a Dios, puesto que toda imagen son, como por ejemplo, si ahí se ha capturado una imagen de la persona, la cual será una expresión de su persona. El hecho que al hombre se le haya concedido autoridad sobre toda la tierra significa que el hombre debe ser el representante de Dios sobre la tierra. Así pues, incluso al examinar cómo Dios creó al, Dios creó al hombre. Cuando revisamos cómo Dios creó al hombre, podemos ver que el propósito que Dios tenía al crear al hombre era que éste le expresara y representara. ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? Que el hombre lo exprese y ahora, ¿cómo lleva Dios a cabo hizo hombre? Miren este proceso, la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Ahora, en la encarnación, Dios mismo se hizo hombre. Dios se hizo hombre cuando tomó el cuerpo de Jesús y ahí se hizo hombre y María. Al hacer esto, Dios, escuchen, Dios se unió al hombre y Jesús es el hombre unido a Dios.
Y esto es impresionante. Esto es impresionante. Revisemos 2 Corintios 5:14. Dice, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Después de su muerte, Él resucitó de entre los muertos y en su resurrección impartió su vida en el hombre. Alguien que me haga el favor, busque 1 Pedro 1:3, mientras yo leo Juan 12:24. 1 Pedro 1:3. Juan 12:24 dice, en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda el solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Alguien que me haga el favor que pueda leer 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Ahora, en su encarnación, Él introdujo a Dios en el hombre. Y en su resurrección, Él introdujo al hombre en Dios. ¡Wow! Esto es realmente extraordinario. Lo voy a repetir. Cuando hubo la encarnación, Él introdujo a Dios en el hombre. Cuando hubo ese proceso de encarnación, Dios se hizo carne. Y cuando hubo el proceso de resurrección, cuando hubo la resurrección de Jesús, Él introdujo al hombre en Dios. Mire lo que dice Juan 14:6 y el versículo 20. Dice Juan 14:6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora revisemos el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Cuando vemos este texto, vemos que esta fue la manera en que Dios llevó a cabo su propósito eterno. Ahora veamos la aplicación, cómo lo que ha sido realizado por Dios es aplicado a nosotros. La aplicación de la realización del propósito eterno de Dios se lleva a cabo absolutamente en el Espíritu y por el Espíritu. El día de Pentecostés, después de la resurrección del Señor, el Espíritu Santo fue derramado. Y esto es impresionante. El Espíritu Santo fue derramado desde los cielos sobre la tierra. Este Espíritu todo lo incluye. La encarnación de Cristo, su vivir humano, su muerte y su resurrección están todos en este Espíritu. Y es este Espíritu el que hace real a Cristo para nosotros. Lo hace vivencial. Entonces,
el Padre está corporificado en el Hijo. Y el Hijo se hace real para nosotros como el Espíritu. En este Espíritu encontramos todo lo que necesitamos, toda la plenitud de Dios. Es realmente maravilloso, realmente maravilloso. Y ahí en Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Y en el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Miren qué tremendo es esto. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Jesús le decía que venía nuevamente, pero venía ahora como espíritu. Aún un poco y el mundo no me ve más. No lo ve más porque ya viene en espíritu, pero vosotros me veis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué hermoso es esto. Y en este espíritu encontramos todo lo que necesitamos. Entonces, el Espíritu da 3 pasos para aplicarnos la realización del propósito eterno de Dios. ¿Cuál es? Él nos regenera, o sea, nacemos de nuevo, nos transforma y hace que nos percatemos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Mire, esto es importante porque muchas personas solamente se quedan allí en el nuevo nacimiento. Entonces, vuelvo y les recuerdo los 3 pasos, ahí a los que están tomando nota. Los 3 pasos para que el propósito de Dios se realice en nuestras vidas, para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Cuál es el primer paso? Él nos regenera, o sea, nacemos de nuevo. Segundo, nos transforma, o sea, tiene que haber un proceso de transformación, tiene que haber un proceso de cambio para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Porque muchas personas dicen, sí, que Dios a mí me dio una promesa, me dio un llamado, pero si en la persona no hay una transformación, o sea, no se aplica la realización del propósito eterno de Dios. Y la tercera parte es que Dios nos establece en su cuerpo. Hacemos parte de la iglesia. Si la persona dice, no, lo que pasa es que yo tengo mi ministerio solo, el Señor me llamó a mí solo. No. O sea, eso no aplica. Esta persona está totalmente fuera de contexto, esta persona está totalmente fuera de propósito de Dios. Ahora, cuando nosotros escuchamos las buenas noticias, o sea, cuando nosotros escuchamos el Evangelio por primera vez, recibimos al Señor. Entonces, el Espíritu del Señor entró en nuestro ser, nos regeneró. En la regeneración recibimos a Dios mismo como vida en nuestro ser. Este fue el inicio, escúchenme, el inicio de nuestra vida espiritual. La regeneración es el primer paso que el Espíritu da al aplicarnos la realización del propósito eterno de Dios. Después de regenerarnos, el Espíritu continúa operando en nosotros y nos transforma a hacer que dejemos de ser personas con la vieja naturaleza humana y nos convirtamos en personas con la nueva naturaleza divina. Este es el segundo paso
que da el Espíritu para aplicarnos la realización del propósito eterno de Dios. El tercer paso que el Espíritu da consiste en operar en nosotros y hacer que tengamos el pleno conocimiento que somos miembros del cuerpo de Cristo, guiándonos y estando la vida de iglesia. Al estar siendo transformados por el Espíritu, nos daremos cuenta que es imprescindible que tengamos y que llevemos una vida de llanero solitario, de reunión, es una con otros hermanos. Es posible. En lugar de eso, tenemos que unirnos a los demás creyentes. El espíritu que habita en nosotros exige que llevemos esta clase de vida, que nos reunamos. Entonces, es muy importante que podamos tener en cuenta esto. Ahora, por la noche, hacer una llamada a quien acuda al Señor, el Señor lo consigue a otros creyentes. Esto se debe a que el Señor y llegue a ser su expresión corporativa. Entonces, ¿cuándo termina este proceso de transformación en nosotros? Cuando Cristo venga o la persona se gradúe con el Señor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta, hermana Carmen, Yami, Pastor Robertson? No, pastor, por el momento no tengo preguntas. Hermana Carmen, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, pastor, por ahora no ninguna. ¿Qué pasa? Lo estoy escuchando muy entrecortado. Me parece que mi señal, pero algo escucho. Sí, hemos tenido deficiencias con las señales. Y Pastor Robertson, ¿me escuchas entrecortado o me escuchas bien? Hola, pastor. Pastor, por ejemplo, yo escucho entrecortado. Sí, entonces problema de la señal acá. Ahora, siguiendo con todo este proceso, ¿cómo debemos tener contacto con el Señor? Entonces, recordemos, el hombre fue creado como un vaso.
para contener a Dios. Y el ser humano no fue creado simplemente como un instrumento para hacer obras, sino como un contenedor diseñado para recibir. Porque muchas personas se enfocan más a hacer, 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 eh, encuentran este vacío tiene la forma exacta del Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo cuando el vaso es llenado por su contenido original, el ser humano alcanza solo cuando ese vaso es llenado. Entonces, el propósito eterno de Dios, su pensamiento central, es forjarse en nosotros y ser nuestra vida hasta el grado de llegar a ser todo para nosotros. Para lograr este propósito, Dios creó al hombre como un vaso. Hay que me haga el favor que pueda leer Romanos capítulo 9, versículo 23. Romanos 9, 23. Y para hacer Dice en Romanos 9, Romanos capítulo 9, versículo 23 dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria. Un vaso es hecho con el propósito de contener algo. Por tanto, un vaso tiene que ser lleno de alguna sustancia porque fue creado con dicha finalidad, puesto que el hombre fue creado como un vaso hecho para contener a Dios. Nosotros somos contenedores de Dios. Somos unos para contener a Dios. Y si Dios no habita en nosotros, somos como esos vasos. Es por eso que debemos creer en el Señor Jesús. Creer en el Señor Jesús no consiste solamente en creer que Él es nuestro Salvador. No es solamente creer que Él es nuestro Salvador. Creer en el Señor Jesús equivale a recibirle en nuestro espíritu. Más a todos los que le recibieron, a los que creen, primero los que le recibieron, o sea, los que le recibieron en el espíritu, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando madre, ahora, como nuestro contenido, el Dios poderoso anhela
y el todo. Entonces debemos ser llenos de esto. Después que creemos en el Señor Jesús y le recibimos en nuestro interior, podemos ser llenos de Él al comerle y beberle. El Evangelio de Juan revela que el Señor es tanto el pan celestial del cual nos alimentamos como el agua viva de la cual bebemos. Alguien que me haga el favor que pueda leer Juan capítulo 6, versículos 51. Y otro hermano busca Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Juan capítulo 6, versículos 51. Y Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Bueno, leo para ustedes Juan 6, 51. Mientras tanto, otra persona va buscando Juan 7, versículos 37 y 38. Juan 6, 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Alguien que pueda leer Juan 7, versículos 37 y 38? En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre ríos de agua viva. Amén. Y en Mateo 4:4 Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la expresión de Dios mismo. Por tanto, ingerir la palabra de Dios equivale a ingerir a Dios mismo. Ahora, el Señor habita en todos aquellos que han creído en Él. Puesto que hemos recibido al Señor en nuestro ser, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos a diario y en todo momento participar del Señor disfrutándole como nuestro alimento? Nuestra bebida, nuestro suministro de vida. O sea, esta es la pregunta que hemos de nosotros plantearnos en este tiempo. Repito, ¿cómo podemos a Dios en todo momento? Esta pregunta en sí misma es misteriosa. Es una pregunta espiritual eterna. Sin embargo, la respuesta es bastante sencilla. Si hemos de comprender cómo el Señor
al disfrutarle. Que es el Hijo y que es el Espíritu. Mira lo que dice. Segunda de Corintios 3. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esto no significa que haya tres dioses, solamente un 8:4. Acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que ninguno es Dios sino uno. Pero este único Dios es tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el Dios triuno. Entonces podemos ver esto ahí en Mateo capítulo 28 en el versículo 19, donde dice, está ahí la gran comisión: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos encargó ir y hacer discípulos a todas las naciones. Con respecto a las personas de las diversas naciones que reciben al Señor, el Señor nos instruyó que las bautizáramos en el nombre. Fíjense que aquí el Señor no usó la palabra plural, según la cual nos hubiera encargado de bautizar en los nombres, sino que el Señor usó la palabra, la forma singular, el nombre, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre. Así pues, los tres de la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen un solo nombre. Ellos son tres, pero tienen un solo nombre. Esto es claro indicio de que Dios es triuno. Si bien con ciertas limitaciones, el agua puede ser un ejemplo muy ilustrativo de la Trinidad Divina. Miremos de pronto el ejemplo del agua. Es como está en la imagen. Supongamos que tenemos un gran pedazo de hielo. El hielo es algo muy sólido. Sin embargo, si dejamos este pedazo de hielo al sol, después de un tiempo se habrá convertido en agua. Más aún, si este depósito de agua permanece expuesto al sol, después de un tiempo de calor, el agua se habrá evaporado. Así pues, en el curso de un mismo día habremos visto hielo, agua y vapor. Pero, ¿acaso podríamos afirmar que se trata de tres cosas diferentes? No podemos decir esto debido a que se trata de una misma sustancia en tres formas distintas, es decir, en forma de hielo, en forma de agua y en forma de vapor. Este ejemplo puede servirnos de ilustración en cuanto a la manera en que llegamos a ser partícipes del Dios triuno. Si usted tiene un gran pedazo de hielo, le será muy difícil ingerirlo, pero si deja que el hielo se derrita y se convierte en agua, a usted le será fácil beberlo. Luego, si deja que el agua se convierta en vapor, le será mucho más fácil recibirlo. Pues cuando el agua esté en forma de vapor, usted fácilmente podrá inhalarlo. Por tanto, podemos afirmar que a fin que seamos partícipes de esta sustancia, el agua tiene que pasar por tres etapas. En la primera etapa es hielo, en la segunda agua y en la tercera vapor. De esta manera similar, nuestro Dios ha pasado por un proceso de tres etapas, con la finalidad de estar a nuestra disposición y hacer que seamos partícipes de Él.
y le recibamos en nuestro ser. En la primera etapa, el Padre es la fuente, es el manantial. En la segunda etapa, el Hijo es la corporificación del Dios triuno y su expresión. Por medio de la encarnación, el Dios triuno en su totalidad, en la persona del Hijo, se hizo carne, a fin de introducir a Dios en el hombre y efectuar nuestra redención mediante su crucifixión. En la tercera etapa, Dios, el Espíritu, hace al Hijo la corporificación del Padre. Esto es maravilloso. Para nosotros, Dios, el Espíritu, hace al Hijo la corporificación del Padre real para nosotros. En su resurrección, el Hijo, en su condición de postrer Adán, un ser humano en la carne, se convirtió en el Espíritu vivificante para llegar a ser la consumación del Dios triuno procesado. Este espíritu vivificante y todo inclusivo es como el vapor de agua y por ello podemos inhalarlo. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar. ¿Se entiende lo que estoy compartiendo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte no hay pregunta todavía. Está claro el ejemplo del agua, primero hielo, condición sólida, después cuando se derrite se convierte el agua y luego de calor se evapora. Sí, pastor, está claro. Entonces, como dice en la imagen, la preparación del contenido de la Trinidad como cambio de fase. ¿Cómo ingerimos a un Dios infinito? El proceso divino para hacerse consumible. Primero, Dios el Padre, majestuoso, absoluto e intocable, como un ejemplo, un inmenso bloque de hielo imposible de ingerir. Segundo, líquido, la corporificación. Dios se hizo carne, su encarnación. El hielo se derrite, se vuelve accesible, se puede consumir, se puede tomar, se puede beber, pero está limitado por el tiempo y el espacio. Luego, en forma de gaseoso, en forma de gas, en forma de aire, Dios el Espíritu, tras la resurrección, el agua se evapora, se convierte en un espíritu vivificante, ahora es omnipresente, ilimitado e inhalable. Cuando nosotros respiramos, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, decimos, oh Señor Jesús, ahí le estamos invocando. Incluso en 1 Corintios 15:45 nos dice que Él es el Espíritu vivificante. Y también este ejemplo lo hemos explicado. El pastor Robertson, como ingeniero de sistema, también pues, puede entenderlo con mayor claridad. Todo ser humano tiene esa tendencia a esforzarse por ser una persona buena. Personas que quieren esforzarse por ser una persona buena y no basta con esforzarse. Inclusive las personas impías que no son temerosas de Dios piensan con frecuencia que deberían procurar ser buenas personas. Además de procurar ser personas bondadosas, algunos sienten que deben ser personas religiosas. Ser una persona religiosa va más allá de simplemente procurar ser una buena persona.
puesto que es posible esforzarse por manifestar un comportamiento ejemplar sin tener en cuenta a Dios. Hay algunas personas que son muy buenas personas, pero no se congregan, no han recibido a Cristo, pero tienen una buena conducta moral. Entonces ellos dicen que son buenos, que no necesitan, que no necesitan que no necesitan de Dios para ser buenos. A lo largo de la historia ha habido muchas personas así. Y si bien es cierto, estas personas no tenían ningún vínculo con Dios, aparentemente eran personas muy buenas. Hacían buenas obras de caridad, ayudaban a los necesitados. Y que hayan sido buenos o no, ya eso es otro tema. Pero por lo menos las personas así se han considerado buenas. Ahora, en cuanto a las personas religiosas, estas tienen en cuenta a Dios. Tales personas temen a Dios, adoran a Dios y se esfuerzan por vivir y andar según la voluntad de Dios. Muchas de estas personas religiosas se convierten al cristianismo, pues tienen el concepto de que ser cristiano consiste en ser una persona temerosa de Dios. Una persona que adora a Dios y que intenta vivir y conducirse en conformidad con la voluntad de Dios. Ahora, ¿es esto correcto? ¿Es esto correcto? ¿Es esto lo que realmente significa ser cristiano, ser hijo de Dios? Ciertamente, por ser cristianos tenemos que ser personas bondadosas. Y como hemos visto en el Sermón del Monte, hay un estándar más alto. Más aún, es indudable que los verdaderos cristianos tengan temor a Dios, adoren a Dios y se esfuercen por vivir y conducirse conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos que comprender que ser cristiano es mucho más que esto. Ser un hijo de Dios es más que ser meramente una buena persona o una persona religiosa. Ser hijo de Dios es ser una persona espiritual. Pero, ¿qué significa ser espiritual? ¿Y cuál es la diferencia que existe entre ser espiritual y ser una persona buena o una persona religiosa? Ser una persona espiritual es ser una persona que se ha mezclado con Cristo y está llena de Él. Por tanto, un verdadero cristiano se ha mezclado con Cristo y está lleno de Él. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Un verdadero seguidor de Cristo es un nombre de Cristo, una persona llena de Cristo. Y, por ejemplo, el Cristo hombre, una persona espiritual ha dejado que el espíritu penetre a su ser y, y como resultado, por ejemplo, de lo que significa ser un Cristo hombre. El té entra en el agua que somos nosotros, Él se mezcla con nosotros, haciéndonos Cristo hombres. Así pues, un verdadero cristiano es un Cristo hombre, uno que se ha mezclado con Cristo y tiene a Cristo como su vida misma. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
A lo largo del Nuevo Testamento encontramos diversos pasajes, diversos textos en los que se compara a los cristianos con las ovejas. Esta es una indicación que los cristianos son un pueblo que necesita congregarse. Las ovejas difieren de los perros y de los gatos debido a que siempre andan en rebaños. Un perro y un gato pueden permanecer solos, pero una oveja siempre tiene que estar con su rebaño. Así pues, la vida de las ovejas es una vida de rebaño. A fin de ser cristianos normales, tenemos que estar unidos a otros creyentes. Así como las ovejas no pueden independizarse del rebaño, nosotros tampoco podemos vivir de manera independiente ni individualista. Por tanto, es imprescindible que nosotros llevemos la vida del cuerpo, la vida de iglesia. Como por ejemplo, en la iglesia primitiva. Puesto que somos cristianos, necesitamos reunirnos con nuestros cristianos. Pero cuando así lo hacemos, tenemos que congregarnos ciñéndonos, estableciéndonos a la revelación y a la enseñanza que a ningún ritual, ni a un formalismo alguno. Más bien, ellos se reunían con toda sencillez. Mire, esto es muy importante, de estar juntos y tener comunión los unos con los otros. Ahora, si usted se reúne en su casa y no hay comunión, sino que usted habla usted solo, y no le da a la otra persona tiempo de compartir, de tener comunión, de dar acción. Cumpliendo el propósito, no se está cumpliendo la finalidad. En el libro de Hechos nos encontramos, en el libro de Hechos no miramos, o sea, no está registrado que haya normas, que no haya formalismo, que hayan rituales. Todo lo que vemos son personas que habían sido salvas, personas que habían sido llenas del Espíritu Santo, las cuales se reunían para tener mutua comunión y para compartir, exaltar y glorificar al Señor entre sí. En esto consistió la vida de iglesia. Ahora, hoy por hoy vemos que la iglesia se ha degradado. La iglesia primitiva se reunía de manera notablemente sencilla, pero había vida. Pero tal condición de auténtica espiritualidad se fue deteriorando poco a poco hasta que finalmente la iglesia adquirió una condición que es producto del esfuerzo humano en la que se celebran servicios religiosos. Y ya yo esto lo he explicado con el ejemplo de Constantino y la Iglesia Católica. Lo que sucedió ahí en el siglo IV con Constantino y todo este sistema religioso que se produjo. Los servicios religiosos que tienen lugar en el cristianismo hoy no son espirituales. Escúchese. Los servicios religiosos que tienen lugar en el cristianismo hoy no son espirituales. En el cristianismo se ha alterado la naturaleza misma de las reuniones cristianas y estas han caído en degradación. Si una persona que vive regida por el Señor, que anda conforme al Espíritu, que tiene comunión con el Señor en su Espíritu y está llena del Espíritu Santo, asistiera a cualquiera de los servicios religiosos que se celebran en el cristianismo actual, ciertamente sentirá que tal servicio religioso no corresponde a la vida del Espíritu. Pues lo que éste le ofrece es muy distinto de lo que su espíritu busca. Tales servicios religiosos no corresponden con el espíritu de tal persona, no satisfacen sus necesidades espirituales, no son apropiados para su condición espiritual, ni tampoco satisfacen el anhelo que hay en su espíritu.
Esto es prueba de que hay algo errado con estos así llamados servicios cristianos. Tienen un culto, tienen una dinámica, tienen una programación, pero esto no es prueba de que sea algo espiritual. Esto es prueba de que hay algo errado con estos así llamados servicios cristianos. Estos son formales, religiosos y están llenos de normas, formalismos y rituales. Todo el mundo se levanta, todo el mundo se sienta, primero se hace esto, segundo se hace esto, entonces hay ahí como un ritual. Ahora, entonces, según esto, ¿en qué consiste una reunión cristiana apropiada? Una reunión cristiana apropiada es una en que los creyentes se reúnen con el fin de ejercitar su espíritu, o sea, la vida de su espíritu se ejercita, ajenos a toda norma, o sea, cuando todas las personas adoran, cuando las personas interceden, allí su espíritu se está activando, allí están ejerciendo su espíritu. Y esa vida en el espíritu empieza allí a activarse. Independientemente de toda norma, de todo ritual y a cualquier otra obligación o una traba religiosa que tienen que usar faldas, que tienen que usar pantalones, que tienen... No, o sea, son puras trabas, puros obstáculos. En una reunión cristiana apropiada ciertamente encontramos el debido orden espiritual y una atmósfera de divina decencia, porque hay presencia de Dios, pero en ella no existen las obligaciones, no existen los obstáculos. En tal clase de aquellos que están en sus espíritus, lo que han recibido, la vida que hay en ellos y lo que ellos perciben en sus espíritus. Además, ellos también exhiben aquello, lo que reciben en sus devocionales, lo que reciben en sus hogares, en los tiempos de compartir en familia. En tales situaciones, los hermanos que se son como una fogata. Está ardiendo, está allí, está vivo, tiene fuego. Es como un ardiendo que contagia su fuego a los otros leños que con él se reúnen y juntos conforman una gran fogata. En cada reunión, todos los santos que han sido encendidos y están ardiendo. Cuando regresan a sus casas, llenan de ese fuego a su hogar, a todo su entorno en el lugar de trabajo, y empiezan allí a inflamar, allí a encender a todos los compañeros de trabajo, a su familia. Incluso cuando van a un restaurante, a un lugar, a cualquier lugar, o sea, inflaman a todo aquel que entra en contacto con ellos. Ellos se mantienen ardientes y encienden el fuego en otros. Esta es la característica de las reuniones cristianas apropiadas. No sé si al momento hay alguna duda, alguna pregunta. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, pastor, por el momento no. Entonces debemos saber que tenemos que experimentar a Cristo, compartir a Cristo, exhibir a Cristo y presentar a Cristo como nuestra ofrenda.
Entonces, sabemos que debemos abandonar, debemos renunciar a todo aquello que es ajeno a lo que está establecido en la palabra. También sabemos que tenemos que orar. Así que debemos empezar a orar, a interceder para que las reuniones en nuestros hogares sean ese fuego ardiendo y cada vez que nos reunamos las personas puedan ser encendidas. Y podamos presentar a Cristo como una ofrenda, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Ahora, algo que debemos de experimentar es que cuando la iglesia, nosotros como cristianos, como hijos del Señor, nos reunimos, nosotros tenemos que traer al Señor. O sea, esa vida que hemos experimentado durante la semana, esa experiencia que hemos tenido, tenemos que traerlo a la reunión. O sea, cuando usted trae esa vida de Dios, y usted la comparte con las demás personas, eso es una ofrenda. Usted está ofreciendo a Cristo a otras personas. Cuando usted está dando un consejo, cuando usted está guiando, cuando a través de su testimonio usted está haciendo algo representativo, usted está ofrendando. También debemos darnos cuenta que para hacer esto tenemos que experimentar al Señor día a día. Como por ejemplo, imagínese que usted conoce a una persona que para usted es muy difícil amar. Sí, todos tenemos un vecino así, ¿cierto? Que nos pone música a todo volumen y es difícil que lo amemos. Es difícil que lo amemos. Pero que debido a que usted experimenta al Señor como amor, entonces nosotros recibimos el poder necesario para amar a dicha persona por causa del Señor. Por medio del Señor, en Él y con Él, podemos amar a aquella persona. Ahora, supongamos que usted además experimenta al Señor como su paciencia. Si bien la persona es incapaz de ser paciente con los miembros de su propia familia, no sé a quién le ha pasado, que no tiene paciencia con la familia, y durante la semana experimenta, Señor, dame paciencia, Señor, dame sabiduría para tratar con este familiar. Entonces empezamos a experimentar al Señor como nuestra paz. Y como les decía, muchas veces somos incapaces de tener paciencia con nuestra familia. Entonces aprendemos a experimentar a Cristo como paciencia. Entonces es capaz de ser paciente con ellos en Cristo. Si día tras día la persona experimenta a Cristo de diferentes maneras, a través de diferentes circunstancias, y todos los otros hermanos hacen lo mismo, al reunirnos, todos tendrán ciertas. Entonces, tal vez una persona venga a la reunión y comparta que experimentó su amor con el vecino, o que experimentó paciencia con el papá, con la mamá, con el hijo, con el cónyuge. Y quizá otro comparte que experimentó paz, gozo, vio testimonio, recibió vida. Y otra persona venga a la reunión y comparta que Cristo experimentó como su reposo, como satisfacción, como provisión. Entonces, al reunirnos, podremos exhibir a Cristo que hemos experimentado, y juntos podremos presentar a Cristo como nuestra ofrenda a Dios. ¿Se entiende este concepto de ofrenda, cierto? Es maravilloso. Es maravilloso. O sea,
Y no es solamente traer dinero, es presentarnos nosotros como un sacrificio vivo, lo que hemos experimentado durante la semana. Señor, mira, tengo esto para ofrecer a mis hermanos porque lo viví. Señor, fui ejercitado en la paciencia, fui ejercitado en el amor. Tengo esto para ofrecer a mis hermanos. Eso es maravilloso. Presentar nuestros cuerpos como ofrenda, como sacrificio vivo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Entonces podemos hacer esto al ofrecer cuando nosotros oramos o adoramos, cantamos durante la reunión. Tal vez la persona diga, Señor, te alabo, eres maravilloso para mí. Señor, vi tu misericordia cuando experimenté la paciencia, cuando experimenté el amor. Ahí estamos adorando. Eso es una adoración genuina, no es solamente un cántico, porque muchas personas se equivocan en esta parte, piensan que la adoración es solamente un cántico, una canción. Es decir al Señor, Señor, yo te doy gracias porque experimenté la paciencia. Señor, te doy gloria porque vi tu amor. Eso es realmente extraordinario. Y esta clase de oración exalta al Señor, le glorifica, lo manifiesta, exhibe a Él. No está exhibiendo a la persona, está exhibiendo a Cristo que fue que lo hizo. Ayudó a la persona en el proceso de transformación. Además, tal clase de oración pone en vergüenza a Satanás y ministra a Cristo a las demás personas. Después que la persona ora, tal vez alguna persona diga, oh Señor, te alabo, eres real para mí. Doy testimonio que oré y se manifestó el poder de Dios. Y eso ahí estamos experimentando. Y cuando la persona empieza a cantar de la fidelidad de Dios, Señor, tú eres fiel, y porque la persona recibió provisión de una manera sobrenatural, empieza allí a dar gracias a Dios por su fidelidad. Eso es adoración genuina. El Señor exigía de ellos que no viniesen con las manos vacías. En el Antiguo Testamento, el Señor le pedía que no vinieran con las manos vacías. Ellos tenían que venir con las manos llenas del producto de su labor. Durante el año ellos coger en abundancia de la tierra. Entonces, al reunirse, ellos traerían consigo el producto de su labor. Algunos de ellos traían las primicias de su cosecha. De ellos juntos. Por tanto, tanto ellos como el Señor. Esta experiencia de los hijos de Israel es un cuadro representativo de cómo debe celebrarse una reunión cristiana apropiada. El rico producto de la tierra traído por los hijos de Israel y que era ofrecido al Señor es un tipo de Cristo. Las riquezas de la buena tierra tipifican las muchas riquezas de Cristo. Esas riquezas de Cristo que Él nos da y que participamos de ella, que disfrutamos de ella. Cristo está lleno del rico producto que nosotros podemos disfrutar. Sin embargo, antes de poder disfrutar las riquezas de Cristo, tenemos que elaborar en Cristo día tras día. Es decir, tenemos que arar la tierra. ¿Cuál es la tierra? Nuestro corazón. Sembrar la semilla y recoger la cosecha. No debemos ser perezosos, sino laborar en Cristo todos los días. Nuestros corazones son la tierra y Cristo es la semilla. Cada mañana debemos levantarnos temprano a fin de arar nuestro corazón y permitirle a Cristo que se siembre en nuestro corazón. Si hacemos esto, habrá una cosecha espiritual de Cristo en nuestra vida diaria. Cristo será producido en nosotros y viviremos en virtud de este Cristo que ha sido producido en nuestro ser. Además,
también tendremos un excedente de Cristo que podemos compartir con los demás al reunirnos y que presentaremos al Señor en calidad de ofrenda. Desde el lunes hasta el sábado empezamos allí a laborar en Cristo, es decir, experimentamos a Cristo en nuestro hogar, en el lugar de trabajo, en nuestra casa, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Después de lo cual, el día domingo nos reunimos con todos los hermanos y compartimos con ellos de lo que hemos disfrutado. Yo traigo mi Cristo, usted trae su Cristo, un testimonio, algo que vivió y lo ofrecemos a Dios. Esto complace al Padre. Esto también es un gran disfrute para todos nosotros, pues todos disfrutamos del Cristo que cada uno ha experimentado. Esta clase de reuniones son maravillosas, son poderosas, son espirituales, y están llenas de Cristo, están llenas de vida. En 1 Corintios 14:26 nos dice que siempre que nos reunimos, cada uno tiene, o sea, todos tenemos algo para dar. Cada uno tiene. Aquí la palabra tiene es muy significativa. Esta palabra nos indica que todos los que vienen a la reunión tienen algo que compartir, un testimonio, tienen que compartir vida, tienen que compartir de sus recursos, trayendo un refrigerio, trayendo algo para compartir con sus hermanos. Dios me dio provisión y de esa provisión yo traigo para compartir, traigo una ofrenda económica para dar gracias a Dios porque lo he recibido de su mano y como gratitud yo doy ofrenda, yo diezmo. Entonces, esta palabra nos indica que todos los que vienen a la reunión tienen algo que compartir. Uno tiene una enseñanza, otro tiene revelación, otro tiene acción de gracia, otro tiene don de lengua, revelación, algo tiene frutos económicos. Y este es un ejemplo que nos fue dejado en el Nuevo Testamento para las reuniones. Sin embargo, los servicios religiosos del cristianismo actual no corresponden a este modelo. En lugar de ello, todos los miembros de las congregaciones se limitan a calentar las bancas. Ellos vienen a la reunión y permanecen sentados, mientras que uno o dos de los pastores o los líderes se encargan de hacerlo todo en la reunión. Esto no es lo correcto. Esta no es la reunión cristiana apropiada. Una reunión cristiana apropiada es una en la que todos los asistentes participan, trayendo al Señor que experimentaron, leyendo la palabra a fin de exhibirle, expresarle y compartir entre ellos. Si no debería haber normas ni formalismos en ninguna de las reuniones. Hemos aprendido esto en el pasado. Y hay ciertos principios que nos ayudan a celebrar una reunión cristiana apropiada. Y una de las maneras de sentarse de una manera apropiada es que pueda, un ejemplo, como en círculo, como una mesa redonda, que todos podamos mirarnos cara a cara y poder compartir, hablarle, mirar a nuestros hermanos a la cara, mirarle a los ojos y decirle, Dios es bueno. Dios a mí me dio provisión, Dios a mí me sanó, Dios a mí restauró mi hogar, Dios hizo esto. Yo doy gracias porque Él me dio provisión, Él me habló, Él me dio paciencia, me dio amor. Esa es la manera adecuada. Y que pueda haber un intercambio mutuo, que nos podamos ver los unos a los otros. Ahora, es como, por ejemplo, si yo invitara a algunas personas a mi casa para comer juntos, jamás los sentaría en filas, uno detrás de otro, ¿cierto? Miren que los comedores están en forma que las personas puedan verse las caras unos a los otros, que se sienten alrededor de la mesa, así que podamos vernos y conversar entre nosotros. En nuestras reuniones es bueno sentarse así también. Ahora, esto no es un formalismo, no es una norma, pero, o sea, debemos buscar la manera que todas las personas puedan participar. Y hemos visto y hemos aprendido que sentarse de este modo puede ser de gran ayuda para las reuniones.
Entonces, para que nosotros podamos tener esas reuniones avivadas, llenas del poder de Dios, necesitamos, escuchen, necesitamos, es imprescindible que de manera cotidiana y también en privado, si bien es cierto, tenemos un tiempo devocional, pero usted también debe tener su tiempo privado, que usted pueda tener contacto con el Señor constantemente, a fin de que esa vida de Cristo pueda estar allí en usted. Entonces, cuando asistimos a las reuniones, y todo lo que hemos recibido en ese tiempo del devocional en grupo, del devocional personal, o sea, eso va a ser algo muy hermoso. Y vamos a tener que compartir con las demás personas, no vamos a estar callados. Todos tenemos algo que compartir. Y cuando lleguemos a una reunión, tal vez una persona que es nueva, tal vez le pueda parecer que no puede participar de la reunión, debido a que la vida de Cristo que tiene es deficiente. Y aún así hay que motivarla para que esta persona experimente la vida, una transformación. No necesitamos aparentar perfección y decirle, Señor, mira, he fallado. Y si sientes que pronto llegas a la reunión y no sientes esa vida o de pronto no tuviste tu devocional, de pronto llegar a la reunión, Señor, mira, he fallado. Y, Señor, no he experimentado tu vida, no he recibido esa vida que tú me quieres dar y que es abundante. Señor, no tengo nada para compartir con mis hermanos, no tengo testimonio. Y podemos llegar a la reunión y decirle, Señor, mira, soy tan pobre que esta semana te he fallado muchas veces. Por favor, perdóname, ten misericordia de mí. He venido a esta reunión sin nada. No tengo nada de ti para dar. No tengo nada de ti para dar. Si al asistir a la reunión usted ora así, muchas de las personas van a ser tocadas. Y incluso algunas personas puedan identificarse con usted también. Y se puede orar, Señor, mira, puesto que no tengo nada de ti, acudo a ti estando en tu cuerpo y por medio de tu cuerpo. Entonces, la vida de Cristo que está en los otros hermanos, vas a recibir de esa vida. Por eso es importante el congregarse. Por eso es importante el congregarse. O decir, o tener la humildad de decir a las personas que están ahí, hermanos, mire, por favor, oren por mí. Me siento débil, me he pasado por estas pruebas, por estas circunstancias, le he fallado al Señor una y otra vez, pero por favor, oren por mí. O sea, si se hace mención, de los fracasos, estos van a desaparecer. Vuelvo y repito, si ustedes hacen mención de sus fracasos en las reuniones, en público, y abren su ser, su corazón al Señor, esos fracasos van a desaparecer. Ahí empiezas a morir a tu orgullo, empiezas a morir allí y vas a recibir la vida del cuerpo de Cristo. Mira qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto cuando esta vida del cuerpo se empieza a recibir. También podemos compartir nuestras debilidades. Tenemos que aprender a permitir que los demás nos ayuden a sobrellevar nuestras cargas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Si ponemos esto en práctica, nuestras reuniones serán reuniones llenas de vida, reuniones ricas y edificantes. No que aparentar una falsa espiritualidad. Cuando yo me reúno con
con mi equipo, yo le digo, no, mire, oren por mí. Mire, estoy pasando por esto, otro, y yo me abro y ese problema desaparece. Y ellos también me comparten, no, estoy teniendo problemas en esto, y allí oramos. Cuando nos reunimos no es necesario el formalismo. Si bien es cierto, nosotros citamos a las 5 de la tarde, pero mientras van llegando los hermanos, otros van teniendo comunión, otros van orando, otros están intercediendo. Pero hay que evitar el formalismo. Y si es bueno fijar una hora exacta para el inicio de las reuniones, pero no es necesario, o sea, se entiende, ¿cierto? Y digamos, si se pone una hora a las 5 de la tarde, pues las personas tienen que ser puntuales, tener el tiempo de comunión, ser responsables. Pero si no pudo llegar a las 5 por X circunstancias, entonces los otros hermanos van hablando, van compartiendo, se van ministrando, van orando los unos por los otros, compartiendo testimonio. Eso es importante. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, el propósito de congregarse no es cumplir un programa, es la transferencia de ese fuego. Cada creyente es un leño, como mencionábamos anteriormente. Y al salir te llevas ese fuego, inflamas a tu familia, a tus compañeros de trabajo y a tu entorno. Entonces vemos ahí el propósito de Dios. El espíritu que entra en el hombre mezclado. Esto es maravilloso. Entonces ya para ir cerrando este tiempo, la vida de iglesia no es un evento en el calendario. Es el propósito de Dios. Cuando los creyentes respiran individualmente al Espíritu y se reúnen orgánicamente para exhibir a Cristo, el propósito eterno concebido se empieza a manifestar. Entonces el propósito de Dios, tener una vasija, se convierte en el Espíritu, que entra en el hombre, que se mezcla con el Espíritu y que se suma cuando nos reunimos todos en un discipulado, cuando adoramos, cuando cantamos y encendemos ese fuego. Entonces, ¿cuáles son los dos requisitos? Para manifestar esta realidad solo se requieren dos cosas. Primero, tener un contacto vivo y privado con el Señor cada día. Laborar en Cristo. ¿Qué es laborar en Cristo? Que todos los días Cristo trabaje en mí, en mi carácter, en ese proceso de transformación. Que podamos comerle, que podamos beberle y respirarle cada día, en cada detalle de nuestra vida. Así al reunirnos como iglesia, debemos renunciar a toda religiosidad, abandonar los rituales, los programas preestablecidos, dándole total libertad al Espíritu para exhibir a Cristo a través de todos. Amén. 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 ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yamile, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, pastor. Anita, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras sumar, algo que quieras añadir? Hola, pastor, buenas noches. No, señor.
Muchas gracias, sino que acá está la señal súper fluctuante. Carmencita, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quiera sumar, añadir? Pastor, todo muy claro, solamente que la señal es muy mala nomás hoy, pero muy claro y muy interesante, pastor, muy importante también, como cuerpo, como iglesia, todo lo que usted estuvo marcando todo este tiempo es muy importante, pastor, para poder manifestar todo ese sacrificio que él hizo por nosotros y poder estar juntos. Pastor Robertson, por favor, horas para cerrar este tiempo, y si tienes algo que añadir, sumar, por favor, puedes ministrarnos también. Bueno, Dios es acorde a los tiempos. Y algo que Dios siempre ha hecho con nuestra casa ministerial durante todos estos años es llevarnos e introducirnos en los tiempos acordes de Dios, no en los tiempos del ser humano. Entonces, con lo que hoy el Señor nos está ministrando, nos permitió recibir, es una apertura, un tiempo de lo que viene para la iglesia. Es interesante y uno le da la gloria solamente a Dios por cómo Él hace las cosas. A veces no alcanzamos a dimensionar y nuestra mente no da para dimensionar lo que el Señor quiere hacer, que ya está haciendo y va a realizar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer y profundizar, porque este tema que nos comparte el Señor hoy, con todo el recorrido que nos hizo de temas que hemos visto, pero se nos dio una apertura más en el contexto de la sabiduría y el diseño del reino, nos lleva nuevamente a ese punto de partida. La iglesia en Cristo, nuevamente la iglesia en casa, no ser una congregación de 4 paredes, sino como lo hacía el Señor. Y nuevamente vuelve el diseño de iglesia en casa. Nuevamente el Señor nos está llevando a cómo hacerlo. Como que nos íbamos a desviar y el Señor toma el timón en el automóvil y no es hacia allá, es hacia acá. Entonces le damos gracias al Señor por eso, por ser tan bueno con nosotros, porque vemos su misericordia, vemos cómo el Señor nos da pautas directas y nos indica qué debemos hacer, cómo hacerlo, cómo todos estos contextos que el Señor coloca, y uno no llega a lugares porque sí, o uno no se cruza con personas porque sí. Yo hoy, mientras
les comparto porque el pastor dio el espacio. No voy a predicar, pero les voy a compartir un testimonio porque el pastor acaba de decir algo muy esencial que nos debe ministrar a todos, y yo me siento ministrado en el espíritu por eso, mientras que el pastor estaba ahí recibiendo de parte del Señor de lo que tenía ahí en la pantalla, de lo que estaba recibiendo en el momento, en ese tiempo de eternidad donde estábamos todos, aunque la señal estaba un poco molesta, pero nuestro espíritu estaba ahí conectado recibiendo. Yo hoy estuve en la peluquería y cuando yo entré había una conversación de dos señores, del peluquero con otro señor que estaba peluqueando. Estaban hablando ¿de qué tema? Iglesia. Hablaban de los pastores, de las pastoras, cómo se vestían, esto, de la bendición de esto, del otro, de los escapularios de la Iglesia Católica, Y yo estaba que me metía en la conversación con un bate, pero el Señor me llevó a que hiciera silencio y escuchara, que lo viera desde otro punto de vista, no por el conocimiento ya adquirido, sino de cómo lo ven las personas. ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es la falencia que hay? Entonces, cuando este joven empezó a decir que él asistió a una iglesia cristiana, que se congregaba en una iglesia cristiana, pero se apartó por la religiosidad, por muchas cosas, uno se empieza a evaluar. Dios, Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que mejorar? Yo no quiero que cometamos ese error. No queremos llegar allí, queremos ser esa iglesia punta de lanza, esa congregación de punta de lanza, pero guiadas por tu espíritu sin que las personas se sientan rechazadas. Y él colocaba un tema muy sutil que me tocó mi vida y el Señor me sanó en esa área, el tema de los tatuajes, el tema de los piercing, y dice que hay muchas personas que se sienten rechazadas, y algo que el Señor, mientras me estaban pasando la máquina, me decía, era que recordaba una conversación que tuve con alguien acerca de los tatuajes, y esa persona me explicaba el por qué se hizo ese tatuaje. Pero la iglesia llega a señalar a las personas cuando ingresan, y todo tiene que ver con un proceso. Entonces, esta persona que se hizo el tatuaje por un problema, hoy gracias a Dios le sirve al Señor. Y vemos cómo la iglesia se entra en un misticismo, en un rechazo hacia las personas. Las personas tienen una necesidad. ¿Cómo podemos nosotros llegar más a las personas en medio de esa necesidad, en esa forma? Mientras el pastor ahorita mencionaba el tema de reunirnos en mesa redonda, el comedor, el Señor me llevaba a un momento donde estaba yo en un comedor en mi pueblo de origen, la Gloria César, y había un comedor donde nos reuníamos con los alumnos, todos los alumnos de todo el colegio. Recordaba que yo era de muy pocos amigos. El Señor me mostraba una escena donde yo estaba ahí y estaba comiendo, y ahí fue donde hice mis mejores amigos, en un comedor, compartiendo, hablando, y estábamos hablando de un problema que tenemos todos, que es el álgebra de Baldor. Cómo solucionar, cómo nos reuníamos, cómo hacíamos esto, en qué casa nos íbamos a reunir cada semana para hacer los ejercicios, y ahí compartimos, hicimos una amistad grandísima, muy bonita, a causa de un problema que compartimos. Entonces, cuando nosotros llegamos a una casa y esa casa es iglesia, yo decía al pastor, no empezamos a hablar nosotros, sino que nosotros entramos en el espíritu y permitimos que esa persona se desahogue, porque las personas llegan con esos problemas, y es algo que la iglesia ha dejado de hacer. Entonces, aquí le da gracias uno al Señor, porque nosotros como que íbamos hacia allá, el timón iba hacia allá, el Señor retoma el timón, nuevamente toma primera en el automóvil, y es por aquí, subamos la loma, allá vamos hacia el monte. Entonces le damos gracias al Señor por eso, porque el Señor ha tomado los tiempos. Este año 2026 es un año donde nosotros tenemos que superar nuestros límites, y sé que lo estamos haciendo, pero ahora viene donde el proceso de nosotros nuevamente a superar esos límites.
a ir de casa en casa, a no perdernos, a estar ahí en comunidad, a conectarnos. Mientras ahorita el pastor estaba, que había entrecorte, y yo me cambié a 4 redes, 2 de la casa, el celular y el celular no. O sea, que la hermana Carmen dijo que ya también tenía problemas. Entonces es sortear a medida de las cosas que se van a presentar, pero Dios nos va llevando en medio de ese diseño, en medio del diseño de la transformación, del proceso, de cómo hacer las cosas, del diseño. Es una palabra, diseño, 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 que nos van a escuchar y que el Señor va a repetir. ¿Cuál es el diseño? Es este, y no debemos salirnos de ahí, debemos ser transformados, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor. Amén. Señor, damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Señor, tomas el gobierno de las comunicaciones, toda interferencia, Señor, que hubo en la transmisión. Te damos gracias porque pudimos estar conectados por medio de tu Espíritu, podemos estar conectados y alineados como cuerpo. Te damos gracias por lo que hemos recibido el día de hoy, por la expansión del diseño de tu reino en nosotros, en nuestras vidas, en cada casa ministerial, en cada iglesia, en casa que estuvo abierta. Te damos gracias, Señor, por tu poder en nuestras vidas, por esta lección, por esta ministración, por esta unción que nos das el día de hoy, por mostrarnos el camino, por abrirnos esa puerta por donde ingresamos, por esa apertura, siendo tú la puerta, Jesús, la cual nos lleva a esos tiempos de tu Kairos, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer y por lo que se va a realizar en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nosotros, por este nuevo momento, este nuevo inicio que tenemos. Te damos gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas, aún las que no se pudieron conectar, por cada integrante de la congregación, por cada niño, por cada joven prejuvenil, por cada anciano, por cada matrimonio. Te damos gracias, Señor, y podemos decirte abiertamente y confiadamente que tú has sido bueno y has sido misericordioso, que hemos visto, Señor, en abundancia tu fidelidad, pero también hemos visto tu justicia, que nos mantengas en esa línea de justicia, de amor, de misericordia, que haya un equilibrio, Señor, que nosotros podamos expandir tu reino y que podamos seguir caminando en medio de ese diseño y podamos bajar esos diseños que están ahí para nuestras vidas, para nuestra congregación. Te damos gracias también por la vida de nuestros pastores, que les sigas guardando, que les sigas guiando, que les sigas ajustando para que cuando ellos son ministrados en el Espíritu, esa administración también de sabiduría, de enseñanza, de amor, que viene de ti, la recibimos también, Señor. Te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, con esta congregación y con cada uno de nuestros hogares, Señor. Bendecimos y honramos tu santo nombre, Jesús. Gracias, Padre, en el precioso y nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias a todos mis hermanos por conectarse. Nos estamos allí pendientes. El próximo domingo vamos a estar ministrando el poder de la resurrección. Así que muy atentos, muy pendientes, y sea el Señor prosperando esa buena obra que inició en cada uno de nosotros. Shalom. Amén, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.